Perfecto, mi querido Daniel, qué gusto saludarte, bienvenido a una entrevista del programa Peloteros, el programa diferente que se emite desde acá, la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Bien, bien, un gusto hablar con vos y volver a contactarme con gente de Ecuador que para mí son siempre momentos vividos hermosos y volver a conectarme con gente de allá me pone muy feliz, más en estos momentos, ¿no? Sí, seguramente para nosotros acá tuviste un paso cortito por el Ecuador, sobre todo en Emelec. Sin embargo, eres un jugador recordado por la afición azul, sobre todo. Querido Daniel, ¿cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo estás? ¿En dónde estás en estos momentos, en esta cuarentena? Bueno, yo en Buenos Aires, soy de la ciudad de Buenos Aires, viviendo acá ya hace muchos años, nací acá y después del paso por Ecuador volví a la Argentina, jugué en algunas provincias del interior y ya después me asenté acá por dos motivos, principalmente por el hecho que conformamos familia con mi señora, tenemos hija y no queríamos viajar más. Y segunda, además, por la cuestión laboral, que yo además de ser jugador de fútbol, varias veces lo he comentado, soy contador público y ya tengo asentado hace años el trabajo y la gestión paralela al fútbol acá en Buenos Aires. Entonces me agarró acá la cuarentena, en casa obviamente, como todo el mundo tiene que hacerlo. No estoy dentro de las actividades exceptuadas. Acá en Argentina hay una flexibilidad un poquito ya estipulada con algunas actividades, valga la redundancia, que sí permiten la circulación. Nosotros estamos en casa con las niñas acá que no van al colegio, mi señora exactamente igual, así que cuidándonos y tratando de cuidar a los demás, que creo que es el verdadero mensaje de todo esto. Sí, claro, Daniel, y qué gusto poder escuchar esas palabras de que tu familia, tú se encuentren extremadamente bien y bueno, esperando con el favor de Dios pueda pasar todo esto, sobre todo acá en nuestro país que está crítico. Eso te iba a preguntar, que nos llega noticia, yo tengo contacto con gente de allá, amigos que me han quedado, incluso tenemos un grupo de WhatsApp con Alfaro Moreno, que sé que está trabajando allá en Barcelona, que somos jugadores de Platense y que algo comentó, pero me gustaría saber, porque llegan noticias no buenas de la situación que están viviendo ustedes. Está todo el mundo mal, pero en Ecuador es principalmente por lo que dicen acá o llegan noticias que está muy grave la situación, ¿o no? Sí, mi querido Daniel, lamentablemente Ecuador ha sido uno de los países a nivel de Sudamérica más afectados, con una cantidad impresionante de infectados de coronavirus y un registro realmente de muertos que todavía no se considera que es la cifra, sobre todo acá en la ciudad de Guayaquil. A diario médicos, colegas dicen que no dejan de morir 60, 70 personas por día. Imaginarás que la situación en Guayaquil es más grave, sobre todo porque la gente no hace conciencia. Le dices quédate en casa y sales. Le dices que tienes media hora para salir a hacer compras y te quedas 2, 3, 4 horas como que fuera un día ordinario. Entonces, las autoridades competentes acá están tratando de hacer lo más que se pueda, pero ya lamentablemente el ciudadano de Guayaquil sobre todo es inevitable. Salen, hacen aglomeraciones, te dicen respete el margen de distancia que es aproximadamente 1 metro cuando vas a realizar las compras y estás como que estuvieras conversando en un diálogo. Creo que nosotros estamos más separados que la gente acá en Guayaquil. Entonces es un problema bastante grave. El foco de infección, el pico más alto es acá en Guayaquil y bueno, esperando que esto pronto pase, porque de Ecuador la zona que más se centra es nuestra ciudad, lamentablemente, Guayaquil. Las otras provincias han logrado mantenerse estables, tienen un número menos de infectados, de 7.000, 8.000 infectados, por decirte, Daniel, el 80-90% es Guayaquil. Y el resto se divide en las otras provincias de Ecuador. Sí, es una lástima. Sí, más o menos sabíamos algo de eso, por lo menos son las noticias. Imagínate que acá llegan noticias de todo el mundo, pues es un momento que estamos viviendo como sociedad mundial, ¿no? Lo malo es que nadie sabe cómo controlarlo, pero sí sabemos que lo único que tenemos que hacer es respetarle por lo menos el aislamiento. Acá en Argentina se está haciendo medianamente bien. Se tomaron decisiones, creo, a tiempo. No se respeta, como decís vos, en muchos lugares, pero gracias a Dios no tenemos tanta tasa de mortalidad. Pero lamentablemente es algo que nos aqueja y si no tomamos conciencia puede ser muy grave.
Sí, realmente el índice de mortalidad acá es mucho más alto de las que las autoridades presentan en los medios de comunicación. Se conoce por colegas, allegados, amigos, entre otras personas que están luchando, militares, doctores, auxiliares, enfermeros. Y bueno, lamentablemente ya te digo, el centro es el de Guayaquil. Sobre todo, acá en Guayaquil se divide por sectores, debes acordarte, norte, sur, este, oeste, suburbio. Sí. Claro, entonces te digo, la parte más crítica de la ciudad de Guayaquil es al sur y al suroeste de la ciudad. Y los sectores más populares de la ciudad de Guayaquil, entonces imagínate que el control es bastante. Lo que pasa es que ahí hacer este aislamiento y quedarse en su casa en ese tipo de sectores no es tan fácil también. Sí, habría que buscar la manera de articularlo, porque la gente no puede vivir así nada tampoco dentro de su propia casa. ¿Qué es lo que pasa acá con mucha... nosotros tenemos en Buenos Aires, Buenos Aires es especial. Buenos Aires hay una ciudad y alrededor de la ciudad está la provincia de Buenos Aires. Es raro, pero es así en nuestro distrito. La capital del país es la ciudad de Buenos Aires. La provincia, digamos, es lo que la engloba. El conurbano, que sería el alrededor de la ciudad de Buenos Aires, es donde más gente vive. Y si uno mira los noticieros, prende la tele acá y ves gente haciendo colas en los bancos, en los mercados del barrio, en las villas lo mismo. Ahí sabés que no pueden hacer cuarentena porque es imposible que estén encerrados en casas de chapa. Viven en casas. Sí, seguramente. Y hay realidades que se pueden evitar. Nosotros, los que tenemos la suerte quizás de vivir, como veo que vivís vos también, ahí que se ve de fondo, somos los que tenemos que tratar de cuidar a todos. Tenemos que sacrificarnos en gran medida y hacer lo que no hacen los demás para evitar mal mayor. El mal ya está hecho, lamentablemente el virus ya está circulando en todo el mundo, pero bueno, hay que tratar de no agrandarlo. Sí, igual de todas maneras en las últimas horas las noticias no solo son malas, han sido alentadoras también para nuestra ciudad, sobre todo Guayaquil, por lo que ha habido personas que han logrado salir de esta crisis, han superado la enfermedad como es el COVID-19 y bueno, entre otras noticias que son alentadoras, y también la gente que de manera humana comienza a ayudar a las personas de la calle, porque entenderás que hay mucha gente que vive en las calles, que no tiene la posibilidad que hemos tenido tú y yo. Y bueno, de esa manera hay empresas, personas, gente del común que tratan de una u otra manera ayudar. Y eso acá en Argentina pasa lo mismo. Sí, acá en Argentina pasa lo mismo. Mucha gente en situación de calle y eso es hoy en día prioritario. Prácticamente hay que buscar ayuda para ese tipo de gente que no tienen las herramientas que tenemos nosotros. Pero bueno, es un momento de aprendizaje y darnos cuenta que el camino que estábamos siguiendo mundialmente no es el correcto. Sí, mi querido Daniel, sin duda ese es el mensaje hoy en día. Y bueno, mi querido Daniel, también obviamente el objetivo de esta entrevista, a tener un diálogo muy ameno contigo y recordar tu paso por acá en la ciudad de Guayaquil, que la recuerdas muy bien, no te has olvidado. Sí, no, goleador histórico platense, por acá estuviste en el 2008. ¿Cómo se dio tu llegada al cuadro millonario? Mirá, tengo, infinidad de situaciones vividas que todavía las siento como hoy. Yo me acuerdo que tuve un verano que fue desde diciembre del 2007 hasta febrero, principio de febrero, fines de enero del 2008, fue un mes prácticamente una novela. Que sí, que no, que voy, que no voy, que mi club me dejaba ir, que no me dejaba ir, que necesitaba plata, que pedía plata. Y yo a todo esto entrenaba y no sabía mi destino futbolístico. El interés partió del Nieto García, que Dios lo tenga en la gloria, que sé que falleció hace poco. Sí, claro. Un día vino a ver un partido acá a Buenos Aires, que lo invitó gente amiga de él, intermediarios del fútbol, y fue a ver un jugador que no era yo, en un partido que jugué yo. Pasó lo que pasa habitualmente en esos detalles de la vida, ¿no? Y me tocó jugar un partido, yo era el goleador del campeonato de la B de acá, del Nacional B, que sería la segunda categoría del fútbol argentino.
y bueno, me tocó seguir por la línea que venía, ganamos 1-0 gol mío, destacándome. Y terminó el partido, me acuerdo, y pidió una entrevista. Se tenía que ir a los 2 días. Entonces yo me tenía que reunir sí o sí al otro día para poder conocerlo. Y me acuerdo que ahí empezó todo, una charla de café. Me empezó a contar la idea que tenía él, que tenía el club, que era una cuestión de reestructuración en ese momento, que no venía bien, que había que poner a volver cimientos firmes como para que se proyecte, no en ese momento, pero sino a escala, que el club empiece a crecer, que fue lo que terminó pasando años posteriores. El club de ahí en adelante como que empezó a sostener un avance gradual hacia arriba. Y bueno, me empezó a convencer de ese lado, a mí me gustó la idea. En ese momento también me habían llevado de Everton de Chile y de Colón de Santa Fe de acá de Argentina. Pero tenía contrato con Platense. Acá los contratos en Argentina eran de junio a junio. Es distinto al torneo ecuatoriano que arrancan en febrero y terminan a fin de año. Y termina a fin de año, sí. Claro, hay un libro corto de apertura de mercado de pases en mitad de año. En mitad de año, por junio o julio. Exacto, tal cual. Acá en Argentina es al revés. El libro abierto es a mitad de año y el libro corto es a fin de año. Bueno, entonces Platense obviamente necesitaba de contar conmigo por lo menos hasta el final de la temporada o buscar un rédito económico, que era lo que trababa todo esto. Así que ese mes yo mientras tanto me entrenaba y escuchaba: necesito plata acá, el otro apurate para venir para acá, que contratamos a otro, y yo en el medio de toda esa situación. Hasta que llegó el día que me dijeron que sí, que se destrababa, que Platense había aceptado la oferta económica que le había hecho Emelec. Y bueno, emprendí viaje así de buenas a primera. Me acuerdo que viajé un día y a los 2 días ya estaba entrando en una cancha para jugar la semifinal de la Copa. No, perdón, la final de la Copa del Pacífico. Banco del Pacífico, que se jugaba en esa época. Sí, que era un torneo apertura, un torneo amistoso que Emelec tenía la iniciativa de organizar. Pero escuchándote, mi querido Dani, en ese año 2008, sí, quien en vida fue Ñato García, te mencionó que al año siguiente ya eran las elecciones presidenciales de Emelec. ¿Tú ya sabías eso? Y con esa base tú viniste igual al club? Sí, porque, a ver, yo entendía que la situación, igual a mí me hablaron más de lo futbolístico, no de lo político ni de lo institucional, pero sí que el proyecto futbolístico, en la idea que tenían ellos, era ascendente, superando el mandato que se le acababa al año que seguía. O sea, al año siguiente, sí. Obviamente proyectar a largo plazo, siempre y cuando ganen las elecciones, es lógico. Pero querían trabajar, no a apostar a ganar un torneo inmediato y no sentar bases a lo que se venía después. Ellos preferían apostar a lo que venían gradualmente, que fue en definitiva lo que le terminó dando sus frutos. Me acuerdo que siempre hago mención de lo mismo, pero uno de las personas que arrancó en esa época, que es Luis Hidrobo, Chicho le decíamos nosotros, no sé si ustedes lo tienen presente así. Sí, empezó a trabajar en esa gestión y después terminó siendo una persona importante en lo que fue la bienvenida a cada uno de los extranjeros que fueron llegando, los armados de planteles, y que empecé a mirar año tras año y campeonato a campeonato que se fue logrando, y las pocas imágenes de las personas que perduraban en el tiempo en cada uno de ellos. Él siempre estaba, Nassim Neme estaba, o sea, los trabajos después de directiva a futuro se fueron dando resultados porque se mantuvo un equipo de trabajo. Al año siguiente, que seguramente ya de recordar, ya surgió una nueva dirigencia como fue la de Nassim Neme, ¿no? Pero antes de que me contestes cómo fue la relación entre presidente y jugador, cuéntame, ¿qué recuerdas de esa temporada 2008 con Emelec? Me acuerdo todo. Lo que sí lo viví muy intenso. Si yo te voy a hacer un balance previo a contarte todo lo que viví, es que finalizado eso, obviamente viendo el resultado final, me he dado cuenta que no estaba preparado. Y son cosas que uno tiene que experimentar. Pero no estaba preparado, no futbolísticamente. Lo mío era una cuestión más que nada de conocimiento del medio al que iba a participar.
Yo pensé que era lo mismo que jugar en el fútbol argentino y la verdad que nada que ver. Es otra manera de jugar, otra manera de vivir, otra manera de... Es más, me tocó un torneo difícil. ¿Por qué? Te lo explico. Si mal no recuerdo, eran 12 equipos en el torneo, de los cuales 2 éramos del llano, Barcelona y Emelec, el resto eran todos de altura. Y yo era la sierra, cada vez que iba de visitante no podía terminar una entrada en calor sin vomitar, porque no estaba adaptado a la altura. No podía jugar, o sea, literal. Después cuando veníamos de local, digamos, dentro de todo tenían las participaciones un poco mejor por una cuestión de que era lo que yo sentía, pero no terminaba de adaptarme al medio. Era muy difícil jugar de una manera de visitante, jugar de una manera de local, adaptarse a una manera de juego distinta semana a semana, entrenamientos distintos semana a semana. Y yo creo que volviendo hacia atrás, cada vivencia que he tenido, obviamente son experimentos espectaculares, son momentos vividos que no me voy a olvidar nunca, que una calidez humana encontré en la gente de Emelec, que pocas veces la viví, pero la realidad es que me siento un poco en deuda porque tanto que soñé dar y tanto que esperaron que yo dé, después obviamente dentro de la cancha no se dio, pero sinceramente con el diario del lunes, como le decimos acá en Argentina, era una consecuencia lógica de no estar preparado para ese tipo de fútbol, para ese tipo de vivencia cultural deportiva. ¿Crees que haciendo un balance general en ese año que pasaste por acá en Emelec, tu no continuidad radicó en tu falta de experiencia en nuestro fútbol? Yo creo que hay otros factores que incidieron en aquello. No, puede ser. Aparte de mi primera experiencia fuera de mi país, eso también es humanamente difícil. Eso también suma, que ya es personal. Pero la realidad es que yo creo que lo futbolístico tuvo más que ver con eso. Igual fue un periodo corto, porque pónganse a sacar cuenta, yo no llegué a completar ni un semestre. Yo llegué en febrero y en mayo ya me estaba yendo. Fue cortísimo. Fueron 5 meses a full, vividos a todo trapo, como se dice. Y la realidad es que no tuve ni tiempo de parar la pelota y ponerme a pensar qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien, cómo enderezar el rumbo. Y todo esto te lo estoy diciendo analizado años después, porque en el momento no tenía tiempo de nada más que decir, vamos y pensamos en el partido que sigue, vamos y vamos a entrenar y a jugar y a representar al club, porque representar un club tan grande como Emelec no es solamente un entrenamiento, un partido, sino es la figura pública semanalmente. Muchos de tus colegas todas las semanas era constante comunicación, que quería que participe en una radio, en una televisión, de lo que sea, de ir a hacer una propaganda para el club, de estar en un evento social, de ir y colaborar o hacer caridad en algunos sectores de la población. Es todo el tiempo estar a requerimiento del club y en ningún momento tuve ese momento como para decir me faltó madurez o algo, porque no, en ese momento no la tenía, o sea, no tenía ni tiempo de pensar, era cuestión de actuar y seguir y darle para adelante. 2 goles y 5 asistencias fueron el resultado de tus 5 meses acá en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, en Emelec. Tengo ese registro. Sí, señor. ¿Eso es cierto? Estoy bien con el registro. ¿Sabes por qué te digo? Lo de las asistencias no me acuerdo, lo de los goles sí, y me acuerdo, fue el debut con Macará de local. Y casualmente, mirá, fíjate lo que es la paradoja del destino. El otro gol que hago es al equipo que salió campeón de América ese año, que es Liga de Quito. Liga de Quito. O sea, mi mejor partido fue contra el equipo más difícil. Es rarísimo, pero bueno. El campeón de América de ese año, ¿no? Claro, y le ganamos 2-1 en el campo. La realidad es que, bueno, el fútbol tiene eso. No tiene lógica. Si tuviera lógica sería lo más aburrido del mundo, al ser el deporte más impredecible, lo que lo hace tan lindo. Y te digo que si me corroborabas aquello de los goles y la asistencia, porque previo a esta entrevista, Daniel El Trapito Vega, como se lo conoció acá, tuve que investigar. Te cuento que yo soy un joven periodista de nuestro fútbol. Sí. Y yo en ese año, 2008, quizás tendría unos 11 o 12 años, tal vez. Entonces vivía lo que viejo estoy yo. Vivía el fútbol de una manera bastante intensa, los clásicos sobre todo de esos años. Pero allá voy. ¿Jugaste un clásico del Astillero?
Sí, sí, jugué de local y de ¿Qué visitante. recuerdas de ese clásico del Astillero? Empatamos 1-1 de local, gol de Ludueña, si mal no recuerdo, y 0-0 de visitante. Lo que recuerdo es la pasión con la que se vive, lo La que fue esa intensidad con semana previa. Sí, hermoso. Eso es lo más parecido que tienen al fútbol argentino, es ese clásico. Cómo vive la gente esa semana. Eso es paralelismo puro con lo que se vive acá a nivel por el fútbol argentino en calidad quizás técnica, futbolística. Bueno, junto al brasilero, dentro de Sudamérica tienen su diferencia con los demás países, que hoy está más equilibrado por la cuestión física-táctica, pero tiene un plus. El fútbol argentino tiene lo pasional. O sea, vos vas a una cancha de Argentina y no vas a vivir otra cosa en cualquier parte del mundo. Pero el clásico del Astillero tiene eso. Tiene algo muy similar al fervor que se vive acá en el fútbol y lo que más recuerdo. Después lo futbolístico me acuerdo cada momento del partido. Me acuerdo que en el primer clásico, que siempre cada vez que me lo cruza el Gato César, que era el arquero de Barcelona, sí, en ese año. Me enfrenté varias veces acá en Argentina, recordábamos que nos peleábamos, que él es un personaje bárbaro, ¿no? Pero bueno, son cosas lindas, lindos recuerdos, y me acuerdo que en el primer clásico el que jugamos de local en el campo, el 1-1, lo más lindo que pude tener a mi familia en la cancha. Entonces para mí fue una de las cosas más lindas que pude vivir dentro del fútbol, ¿no? Bien lo mencionas, ¿no? El clásico del Astillero acá no ha pasado los años y se sigue viviendo de la misma intensidad como la viviste en aquella época. Llega la semana y sabe que juega Barcelona Emelec. Previo a eso, toda la semana se habla de anécdotas, historia, fútbol, Barcelona, Emelec, cómo viene, la hinchada, los periodistas, todo. Es un ambiente sumamente bárbaro acá cuando se juega un clásico del Astillero, que es uno de los partidos denominado clásico como tal del Ecuador, porque por ahí tuviste que haber escuchado que Barcelona-Liga es un partido importante y también lo denominan. Sí, pero es como clásico. como decir el clásico acá en Argentina es Boca River, pero después juega Boca contra Huracán o River contra San Lorenzo, que son partidos tradicionales. Claro, son partidos tradicionales. El clásico es Barcelona-Emelec, que es lógico. Y lo que me estaba acordando recién es que jugué también un clásico en una ciudad que fuimos a hacer un partido amistoso, clásico, Barcelona-Emelec, y ahora no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero era, si mal no me acuerdo, le decían la ciudad de los brujos o algo así, en la costa, si mal no recuerdo, no me acuerdo. Y también jugué, y ese día perdimos 3-2, pero le pude meter 2 goles en ese amistoso al Barcelona. 2 o 3 goles, no me acuerdo, espera, fue un partido de muchos goles. Pero me acuerdo de ese, sí, me pude dar el gusto, aunque sea en un amistoso, hacerle un gol a Barcelona. Claro, obviamente, sí. ¿Quién no? ¿Consideras que la inestabilidad que pasaba en ese momento el club previo, uno siempre dice, al siguiente año hay elecciones, bueno, se manejan las dirigencias, las campañas, entre otras cosas, ¿crees que eso se manejó de manera bien o eso fue que sucedió para que Emelec no salga en ese año campeón? Yo no noté políticamente, me decía que había inestabilidad, yo no lo noté, al contrario, nosotros nos cumplieron todos los pagos regularmente, el club se mantenía estable. No recuerdo yo estuve poco tiempo, te repito, pero en el tiempo que estuve noté una cierta regularidad de gestión y por lo menos no se trasladó a nuestro andar futbolístico. Es más, nuestro andar futbolístico tampoco fue tan malo. No se logró el campeonato, pero se logró poner al equipo dentro de los primeros puestos para poder aspirar a clasificaciones que terminaron dándose después a copas internacionales. O sea, dentro de lo que se venía haciendo años anteriores, pues yo cuando llegué tampoco se participaba de ninguna competencia internacional. Al otro año sé que el club lo tuvo y eso tuvo que ver también con lo que hicimos nosotros durante el 2008. Hablando en el plano ya del compañerismo que tú tuviste en el tiempo que estuviste, ¿qué compañeros te dejaron una grata impresión en cuanto a lo futbolístico? Anécdotas que puedas comentar, algún compañero en especial que te acuerdes de ese año.
Y me acuerdo de todos. Me acuerdo de, bueno, ni que hablar, Marcelo Elizaga. Incluso hace poco tuve contacto con él. Está acá radicado. Después con cada compatriota, Livio Prieto, que bueno, hablamos de una relación, amistad grande allá y bueno, seguimos en contacto acá. Gonzalo Ludueña, Cristian Gramiski, que duró poco, pero estuvo también, me acuerdo. Gustavo Ruiz Díaz, que fue después. Y después me acuerdo de cada chico de Ecuador, de Luis Guillermo Rivera, que era un colombiano, también jugaba muy bien. Y veo el andar de los que eran jóvenes en ese momento y hoy los veo ya, no sé si está bien decir consagrándose, pero digamos, ya sentados en el fútbol grande, y que me genera mucho placer. Que en ese momento eran chicos con aspiraciones, que es a lo que yo te estaba diciendo recién, que era una apuesta a futuro, y hoy ves jugadores que terminaron, o por lo menos que están en situación de competitividad con lo que es el fútbol moderno, que es tan difícil. Jaime Ayoví, por ejemplo, está jugando acá en Godoy Cruz de Mendoza, es un equipo de primera división. Ángel Mena, lo he visto, ni que hablar, llegó a la selección. Guerrero, que está jugando en Independiente del Valle, si no vi Fernando Guerrero, el Chiqui. Fernando, sí, que el Chiqui, le decíamos Chiqui. No quería decir Fernando porque tenía miedo de equivocarme, pero le decíamos Chiqui. Sí, el Chiqui Guerrero. Bueno, chicos que en ese momento eran juveniles y bueno, hoy están ya sentados en primera división, sí, y eso me da mucho placer. Hoy son jugadores que brillan en el fútbol, en fútbol internacional. Bueno, Fernando Guerrero tuvo un paso por el fútbol internacional, luego regresó al país, estuvo en Independiente, eso lo llevó de nuevo al extranjero, regresó para jugar Liga de Quito, quedó campeón en 2008, eso lo conllevó a ser el mejor jugador del año. Ojo, uno de los mejores jugadores del año, y volvió a Emelec después de un tiempo de haber salido de Emelec en el año por ahí 2008, 2009 que nos comentas, y bueno, hoy regresó a Independiente porque no le fue lamentablemente bien. No, pero Independiente está jugando bien. Hoy en Independiente tiene una revancha, juega muy bien. Juega muy bien. Sí. De ahí, Jaime Ayoví. El ayudante del técnico de Independiente es un amigo mío que hizo el curso de técnico acá conmigo en Buenos Aires, Martín Anselmi, gran técnico, y con ese va a tener que andar bien, sí o sí. Lo va a hacer correr, por lo menos. No, sí, está jugando bien y apunta a lo que todo jugador ecuatoriano quiere, apunta a llegar a la selección luego que ya todo esto pase, ¿no? Jaime Ayoví también un paso muy importante por el fútbol internacional, fútbol chino, hoy está de nuevo en Godoy Cruz, fue seleccionador, goleador también de su camiseta, y Ángel Mena, que bueno, después de después de algunos años en Emelec, ya en el 2017 salió para el fútbol exterior, por ahí no anduvo bien. Está en México, en Cruz Azul. Hoy está ¿México? En el León de México. En el León de México. Sí, me parecía. Goleador, querido por la hinchada. Hoy no lo quieren dejar Ángel Mena, y hoy también es referente de nuestro fútbol ecuatoriano. Y bueno, estuvo hablando de declaraciones días previos para la prensa, y su anhelo es terminar su carrera en Emelec, dándole todavía que aportar al cuadro, porque obviamente considera que es uno de los jugadores baluartes, que fue indispensable. El tricampeonato con Emelec, 13, 14, 15, en esa, has de haber seguido esa final 2014 entre Barcelona y Emelec en el campo. Mena, Miller, jugadores imprescindibles en el club, arrolladores, dos fieras, por decirlo de esa manera, y que fueron muy importantes para el cuadro millonario a darle el bicampeonato en esa época, ¿no? Hoy quiere regresar y de nuevo darle eso que Emelec necesita también, aportarle antes de que se retire del fútbol. Angelito, el ángel del gol, ¿lo conoce? Sí, bueno, sí. La verdad que sí, le seguí bastante la campaña. Es más, creo, si mal no recuerdo, en el 2013, vinieron de pretemporada a Buenos Aires. Y yo estaba jugando en Huracán, un equipo de acá de Buenos Aires, un equipo grande de Argentina. Y nos tocó hacer amistoso, me acuerdo. Y los vi, estaba Mondaini también en ese equipo, si mal no me acuerdo. Sí, Mondaini. Y los vi muy bien físicamente. Dije, este equipo, mamá, corrían, pero una velocidad. Ángeles ya era titular y lo vi muy bien futbolísticamente. Así que después se terminó consagrando ese equipo.
En ese año ya dirigido por Gustavo Quintero, había llegado Sí. a mitad del 2012. Bueno, en el 2012 no le fue tan bien. Ya en el 2013 se consolidó más Emelec, una base importante ya de la que venía manteniendo desde el 2009, ya con la dirigencia de Nasik Neme, que es una de las dirigencias más estables que ha tenido el cuadro millonario. Y bueno, seguramente tú sabes ya también la historia que tiene Emelec hoy en día. 10 años peleando títulos, trofeos internacionales, tanto así que el año pasado fue para Emelec bastante, y sobre todo la hinchada, algo, lo voy a llamar doloroso tal vez, porque Emelec entró último de los 8 de la nueva modalidad, entró último y bueno, fue eliminado por Macará de una manera bastante, podría decirse, triste por los jueces centrales de nuestro fútbol ecuatoriano. Un gol anulado, un penal inexistente, entre otras cosas que lo dejaron fuera. Pero bueno, hoy Emelec también ya sigue siendo protagonista. ¿Has podido ver este cuadro de Emelec 2020 con Ismael Rescalvo, los jugadores que están todavía? Sí, lo estuve siguiendo. Sigo pendiente, obviamente, de cada paso que va dando el club y sabía lo del año pasado, o sea, no sabía que había sido tan polémico, sí había visto el resultado nomás. Pero bueno, sí, el fútbol tiene fue eso polémico, que te decía antes, de a veces. hecho. Sí, decime. Fue polémico porque Emelec jugaba de local primero contra Macará. Asimismo, un penal que no le pitaron claro a Emelec, un gol inexistente. Luego fueron al Bellavista, Emelec se puso en ventaja, Macará con el empate ganaba, ese gol fue offside y tampoco le anularon un gol. Bueno, entre varios errores arbitrales que lo dejaron Emelec, pero también hay que considerar que ese año Emelec fue de los equipos más irregulares que tuvo nuestro torneo. Entró último Sí, en la bueno, modalidad nueva del campeonato. Pero siempre bien, protagonista, siempre protagonista. Bueno, pero está en los planos importantes hace 10 años, me dijiste, y yo te diría que es un logro mantenerse, no es tan fácil, por más equipo grande que seas, no es tan fácil mantenerse en las primeras líneas por tanto tiempo, y eso me llena mucho de alegría porque siempre le deseo lo mejor al club, y este año, bueno, venía, por lo que había visto, jugando bien. Lástima que, bueno, ahora no sabemos cómo sigue todo esto, pero lo importante es que el club sigue estando en la boca de todos por cosas importantes dentro de la cancha. Mi querido Daniel, ¿te recuerdas que un partido, hablando de tu paso por acá por Emelec, un partido ante Espoli en el Capuel, donde tuviste un incidente con Freddy Nazareno? ¿Cuál fue finalmente el informe médico? ¿Tuviste después fuertes declaraciones con él? ¿Hubo alguna disculpa? ¿Hablaste con el jugador? Porque eso se recuerda todavía por acá. Ah, sí, no sabes, yo lo recuerdo todos los días, decirle, hijo de puta, lo quiero matar, me arrancó los dientes de un codazo, mala leche, mal tipo, porque me lo hizo a propósito, nunca me pidió disculpas. Pero sí, bueno, ya está, son cosas del fútbol, pero esas cosas yo no me olvido. Conmigo obró mal ese hombre. No sé ni el nombre, me acuerdo de. Freddy Nazareno. Pero me podría haber pedido disculpas. Bueno, Freddy Nazareno. Pero bueno, ya está, cosas que pasan. Igual, ya arreglé todo. Me salió plata, pero está todo arreglado. Ah, ¿nunca conversaron después? ¿Nunca hablaron? ¿Nunca dialogaron? ¿Se borró del mapa, como decimos acá? Sí, bueno, ya está, ¿qué le va a hacer? A ver, por más disculpa que me pida en ese momento, yo después lo vi la imagen, fue a pegarme, o sea. ¿Tú sentiste que obró mal él en ti? No, fue a pegarme, no fue una jugada si yo me choco accidentalmente en una cancha y me lastimo, mala suerte. Pero ahí fue a pegarme un codazo, fue con bronca a pegarme un codazo. Y bueno, de casualidad, pero por esas casualidades no me fracturó la mandíbula. Que eso era lo que yo tenía miedo, porque a mí se me trabó la mandíbula. Yo salí al hospital con la parte, la carretilla, le decimos nosotros a esta parte en Argentina, dura, trabada. Sin el diente ni que hablar, pero con la carretilla trabada, y eso yo tenía un miedo terrible porque no sentía nada, como si se me hubiese anestesiado toda esta parte. Después ya lo estético lo arreglé bárbaro con gente de ahí de Guayaquil bueno, y la gente del club, me acuerdo que se portó de 10 conmigo, me asistieron en todo momento, no hubo ningún problema, pero sí me acuerdo de ese partido. Ganamos 2-0, sí. También me acuerdo. Sí, Emelec fue partido que ganamos de local.
Y Sí, sí. el informe médico, finalmente, ¿cuánto tiempo tuviste de lesión en esa época? ¿Cuántas te dejó fuera de la cancha? Y yo me acuerdo, a ver, porque no me dejaban jugar, no es que no quería jugar, no me dejaban jugar los médicos, pues yo había tratado de, hasta busqué la manera de ponerme protectores tipo boxeador para jugar, pero habré pasado casi un mes, porque 3, 4 partidos no jugué. 3 o 4 partidos, sí. No recuerdo exacto, pero sí me acuerdo que es más, viajé a Quito a ver a los compañeros que jugaron de visitante. De local 2 partidos me perdí seguro. Sí, hace 3 o 4 partidos me perdí. Bueno, para la anécdota, ese partido, esa lesión que tuviste, y bueno, una revelación muy importante, porque bueno, normalmente cuando uno cree que las cosas quedaron ahí en la cancha, luego posterior debe haber una disculpa, entre otras cosas, un diálogo. No, Lamentablemente igual no fue no. así. Nunca se lo pedí ni se lo pediría. No, ya está, ya pasó. Pero No, no, sí. pero él a ti porque No, por eso. obviamente... No le pediría que me pida disculpas. No, ya Ah, está. Si él me vino a pegar. Él hizo lo que quiso, él vino a pegarme. Entonces, está bien. ¿Qué me tiene que disculpar de que yo no le creería la disculpa? la disculpa. Él vino a pegarme, ese día me vino a pegar. Ah, ya. Aún así, él te hubiese ido a pedir disculpas, ¿crees que no aceptarías porque eres consciente de que te fue a pegar? Que no fue una jugada casual. No serían sinceras las disculpas. Entonces, ¿para qué me va a pedir disculpas? Está bien que no me haya pedido disculpas. Si él me vino a pegar, o sea, ¿qué me tiene que disculpar? O sea, si yo me equivoco, a ver, sin intención, te tengo que pedir disculpas por una cuestión, perdona, no sabía el daño que te... Pero si yo te voy a pegar y logro el cometido, que era romperme la boca de un codazo, ¿de qué se iba a disculpar? Él hizo lo que él sintió, punto. Y no me venga, esperá, que yo del fútbol conozco y bastante. No me venga que teníamos las pulsaciones elevadas y que calentura de partido pasa cualquier cosa, porque es mentira eso. Siempre se piensa un segundo antes de cometer cualquier tipo de acto violento dentro de la cancha. Así que ese chamullo conmigo no. Bueno, mi querido Daniel, pasando ya de este momento que sin duda quedará marcado para la historia. Nos hablabas que habías compartido camerinos con Ángel Mena, Jaime Ayubí, el Chiqui Guerrero. En esa época, ¿tú recuerdas que también estaba en Emelec, estaba Jefferson Montero y Sí. Michael Arroyo, jugadores que sí, Michael Arroyo, ahí está. No me acordaba de Michael, sí. Michael hizo un carrerón después. ¿Quién te sorprendió más con sus cualidades como jugador? Bueno, ya hablamos de los tres principales que mencionamos hace un rato, pero hablándote de Montero, de Arroyo, Paredes, Armando Paredes, no sé si recuerdas también en esa época. Bastante travieso Armando Paredes. Y sigue travieso. sigue travieso. ¿Cómo le gusta salir en la prensa? ¿Qué recuerdas más de las cualidades de estos tres jugadores que hemos mencionado último? Paredes, Montero y Michael Arroyo. Cualidades técnicas. Ladines había otro chico también delantero que me gustaba cómo jugaba. ¿Puede ser? Sí, sí, Ladines. Sí. Cualidades técnicas bárbaras. Bueno, Michael Arroyo también. La verdad que me acuerdo que lo cargábamos porque pateaba los tiros libres, quería parecerse a Cristiano Ronaldo y decíamos, dale, dejate de joder. Como decimos nosotros. Y después tenía esa, y todavía la tiene. Bueno, por ahí en el 2012 que jugó en Barcelona, marcó algunos golazos sin duda alguna, y tenía esa particularidad de dar los tres pasos de Ronaldinho. Ojo, los tres pasos de Ronaldinho. Cristiano Ronaldo, te digo yo, No, pero él tenía la particularidad de dar los tres pasos de Ronaldinho y la parada para pegarle de Cristiano Ronaldo. Eso, sí, se paraba con las piernas abiertas, abría los brazos y le metía un fierrazo, digo, ¿viste? Pero en las prácticas decía, pará, le decíamos como diciendo, por lo menos buscarle al arco, arrancaba, ¿viste? Porque para practicar eso no es fácil, es una técnica difícil de pegarle. Y pasaron los años y nos metió la tapa a todo, un crack, como pocas veces vi técnicamente, una ejecución de tiro libre bárbaro, así que me alegro muchísimo que le haya ido también. Y después ese equipo eran todos, a ver, ahora que estoy volviendo hacia atrás, muchos juveniles, ahora que estamos hablando, son todos chicos, es lo que yo te decía, con proyección. No era un equipo de jugadores grandes. Grandes estaba Triviño, un capitán, me acuerdo. El capitán, gran personalidad, la verdad que tengo un excelente recuerdo de él. Francisco Porto Guerrero. No, Porto
¿Cómo era el apellido? Sí, Porto Guerrero era. Sí, Porto Carrero, Ajá. ahí está. Sí, Porto Carrero. Bueno, Luis Guillermo Rivera, que ya hice mencionar antes, Marcelo Elizaga, que era nuestro Elizaga. Pero después era un equipo de chicos que íbamos para adelante. Chicos jóvenes, digo, no pasábamos los 26, Por 27 ahí, años. ¿me recuerdas si en ese equipo 2008 estaba Joao Rojas? Joao Rojas era, yo me acuerdo, si mal no me acuerdo, era un juvenil, pero no participaba en el No plantel profesional, no estaba. Estabas en la inferior, porque el año siguiente me parece que Sí. Joao Rojas ascendió al equipo de primera y al 2009, 2010. Después vino a Talleres de Córdoba, acá en Argentina. Y ahí ya salió al fútbol exterior y bueno, no ha regresado más a nuestro fútbol, hoy está en el Sao Paulo de Brasil. Claro. Una cantera impresionante tenía Emelec en sus filas, ¿no? Que son jugadores que comenzaron a salir, a venderlos hoy en día. Por ahí también has de recordar hoy Fernando Gaibor, ya hablábamos de Mena. Bueno, Miller Bolaños no se inició en Emelec, pero fue jugador. Mira, te voy a contar una anécdota de Gaibor que a mí me sorprendió mucho. Vino a jugar acá Independiente. Sí, por el año 2018 más o menos. Es un equipo enorme acá en Argentina, ¿no? Y me tocó jugar un amistoso, creo que con Platense hace un par de años, y él estaba. Y un día se me acerca un jugador de Independiente en el medio del partido, después de que terminó el amistoso, viste que siempre terminaba saludar, que yo creo, ¿no? Y se me pide hablar y me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Así con tono ecuatoriano, y yo lo miro y digo, y era Gaibor. Y dice, no, yo me acuerdo, tú, Trapito, el fútbol que participábamos en Emelec. Y me quedó una alegría tan grande y así como me pasó con él, me pasó con un montón de gente ecuatoriana acá en Buenos Aires que te vas cruzando. Pues nosotros los jugadores de fútbol que jugamos acá en Buenos Aires, la mayoría concentramos en hoteles, que la mayoría están en la parte centro de la ciudad, que es donde van todos los turistas. Y te vas cruzando con diferentes nacionalidades. Donde me cruza un ecuatoriano, hincha de Emelec, me saluda y a mí me llena tanto de alegría que no se pueden imaginar. Bueno, con Gaibor me pasó eso, que quería contarte. Ah, ya. Pero en esa época, Fernando Gaibor pertenecía a las inferiores de Emelec. Claro, estoy seguro. Mira, de Joao Rojas me acuerdo que habrá jugado entrenamientos, viste, que generalmente a veces arman equipos juveniles para hacer fútbol con el equipo de primera división. Claro. Y de Rojas me acuerdo, porque ya me lo nombraban, me explicaban, este chico venían directivos y me decían, miralo a este, juega bien, ¿qué te parece? Y después, como vino acá a Argentina, le seguí más el rastro. Entonces lo tuve más presente que Gaibor, que vino ya de más grande. De Gaibor sí. No recuerdo haber entrenado con él, pero capaz que sí, y él me lo hizo recordar. O sea, exacto, al momento de acercarte y hablarte y decirte todo, seguramente por ahí es. Terrible jugador Gaibor, terrible. Sí, acá en Independiente anduvo muy bien, realmente, sí. Y la verdad que tuve la época. Sí. Conversé con Sebastián Becasese, director técnico de aquella época director técnico de Independiente, y fue parte del cuerpo técnico de Sampaoli, que estuvo por acá en el año 2010 en Emelec. Conversábamos con él porque, bueno, nosotros seguimos mucho el fútbol, nuestros futbolistas ecuatorianos en el exterior. Y cuando él estuvo por acá, que jugó con Independiente en Copa Sudamericana el año pasado, que perdió con Independiente del Valle. Que perdió con Independiente del Valle. Le hacíamos la consulta, bueno, yo le hice la consulta a Sebastián Becasese de por qué un jugador que ellos habían descubierto en aquella época no continuó en sus filas. Bueno, me dijo que te había pasado algo similar como te pasó a ti en Emelec, un proceso de adaptación, más no por cualidades del jugador. Porque bueno, ellos descubrieron a Fernando Gaibor en ese año, y eso llevó a que Sebastián Becasese, luego que dejara el cuerpo técnico de Sampaoli, lo tenga en cuenta para el equipo Independiente. Pero fue un proceso de adaptación. Sí, tal cual. Todos necesitamos. A ver, ahí los jugadores que terminan triunfando, que son extranjeros, ese periodo de adaptación lo hacen de manera inmediata, instantánea. Hay otros que necesitamos más periodos. Yo estoy seguro que quizás si me hubiese quedado más tiempo, o Gaibor mismo se hubiese quedado más tiempo acá en Argentina, hubiese hecho muchísimo más de lo bueno que hizo, pues la verdad que le fue bien acá. Estuvo en un Independiente que fue muy competitivo
competitivo. Competitivo, Pero bueno, sí. a mí me hubiese pasado exactamente, creo yo, lo mismo. Porque yo al otro año que me fui de Emelec, no fue un mal año deportivo mío. Yo vine a primera división acá en Argentina y terminé haciendo un gran año en San Martín de Tucumán. Entonces yo deportivamente sentía que estaba bien. Era cuestión de adaptación y de aclimatarme a la cultura del país, que eso es lo único que me faltó. Entender algunas cosas, cómo se manejaban algunas cosas, que cuando la entendí ya era casi el final del semestre y bueno, ya después me di cuenta que no, por más intenciones que había de charlas, incluso con la gente que en ese momento me había llevado y que había viajado otra vez a Ecuador a tratar de ver si me podían convencer de quedarme, yo ya tenía decidido que tenía que volver al país, tenía que volver a resurgir futbolísticamente, ¿no? Por lo menos sentirme bien como para poder ver si después a la larga iba a dar otro paso como el que di. ¿Recuerdas al profesor Urquiza en el año 2008? Por ahí hay una anécdota entre Urquiza y el travieso Paredes. ¿Realmente fue así? ¿Hubo una pelea entre el director técnico y el jugador? Y no me acuerdo. No recuerdo. No, nunca las cosas del vestuario no me acuerdo. No. Mentira. Hay cosas que quedan en la intimidad de los grupos. El profe Urquiza me acuerdo que fue quien fue que me llevó, o sea que también como entrenador insistió en que yo vaya. Tengo excelentes recuerdos, la verdad que después vino el Maño Ruiz también, gran entrenador, pero con Urquiza sentía distinta afinidad futbolística, entendía el fútbol de cada ser, éramos compatriotas, entendíamos el fútbol de una manera similar, entonces me supo llevar, por lo menos en el inicio, que creo que fue lo mejor que hice yo en el club, los primeros partidos donde mejor me sentí futbolísticamente, hasta que ya después empecé yo a sentirme que no estaba sintiéndome como era yo dentro de una cancha y me costaba, y todo esto físico que yo te decía, que vomitaba previo a cada partido producto del clima, de la altura, cada vez que iba de visitante, ya lo sufría, había momentos que lo sufría. Y por ahí justo esa etapa fue la que vino el Maño Ruiz. Sí, fue uno de los directores técnicos que surgió en MLE también. Y por ahí recuerdas de una broma que Marcelo Elizaga le hizo a Armando Paredes y que no la tomó bien, o tampoco te acuerdas por ahí. No, me acuerdo todo, pero ¿quién cuenta estas cosas? ¿Qué estás haciendo un programa? Armando está haciendo un programa ahí en la televisión contando anécdotas. No, pero recordamos, bueno, hay muchas cosas que se quedan para la anécdota y que ustedes como jugadores que pasaron en el club son las que nos refrescan la memoria, como quien dice, ¿no? No, mirá, lo que te puedo decir que era un grupo que la pasábamos muy bien, nos divertíamos, teníamos bastantes cosas en común y te repito, éramos jugadores más o menos de la misma edad la mayoría, entonces pues, podíamos compartir ciertas bromas sin entenderlas mal, y después los que eran grandes sabían llevar el grupo. Repito, Elizaga, Triviño, la verdad que me saco el sombrero con los dos. Elizaga ni que hablar, aparte lo considero, más allá de que no tenemos mucho contacto acá, pero si algún día lo tenemos, me sentaría a hablar como con un amigo, porque hemos compartido cosas y momentos buenos y malos, me ha contenido momentos malos también, entonces yo de esas cosas no me olvido. Y Triviño, de los ecuatorianos, que sé que no es fácil, a veces lo vivo también como argentino, y a veces cuando vienen extranjeros medio que miramos diciendo, fue de los que mejor me ha recibido grupalmente, y esas cosas las guardo muy bien en mi retina. Yo esos detalles no me olvido. Hoy que soy grande me doy cuenta que fui capitán tanto tiempo y manejo grupos, digamos, dentro de un vestuario. Son cosas que vas aprendiendo cuando sos pibe y después a la larga las valorás. Sí, claro, sin duda tienes muy buenos recuerdos de acá del fútbol ecuatoriano, sobre todo de Emelec. Lo sigues muy, muy de cerca el cuadro millonario, porque hemos hablado no solo de tu paso por Emelec en el 2008, sino de lo que ha venido siendo Emelec durante estos últimos 10 años, donde ha sido un equipo protagonista, sólido, con claridad de juego, siempre en los primeros lugares, y bueno, a la postre de un tricampeonato, ¿no?
Sí, aparte tan buen equipo y bueno, lo único que le falta ahora es empezar a proyectar logros internacionales, pero yo creo que a nivel nacional está muy bien parado y le falta ese golpe de suerte que hoy quizás ni se pueden poner a pensar, hoy tenemos que estar pensando en otras cosas, pero yo creo que a la larga va a terminar, si equipos como Independiente del Valle lo logran, no sé, Liga de Quito lo logró en un año soñado como el 2008, tranquilamente Barcelona, Emelec, si se plantean lograrlo, y a poco estarán a armar equipos sólidos, no solamente para el nivel nacional, sino para el nivel internacional, pueden estar en el sonar americano, tranquilamente. Bueno, por ahí Barcelona, algo distinto de Melec, porque Barcelona cada 4 años tiene un nuevo presidente, nuevos proyectos, nuevos métodos, nuevas metas, perdón. Entonces por ahí Barcelona, como quiera, en el 2017 estuvo a punto, parece que participó hasta semifinales, y bueno, ahí se encontró con un Gremio que obviamente es uno de los grandes de Brasil, y por ahí esas cosas de la vida del fútbol no continuó a la final. Pero Emelec, con un directorio que se ha mantenido durante los últimos 10, 11 años, le hace falta esa puntadita para el título internacional, que es la deuda que tiene con la hinchada, por decirlo así. No, pero lo va a terminar logrando, yo creo que sí. El tema es el proyectar y seguir la línea de trabajos a largo plazo, ¿no? De creer a largo plazo. En las apuestas, no en apostar al torneo corto, a lo inmediato. Si siguen planificando, y ahora que nos pusimos a hablar de cantidad de jugadores juveniles que fueron sacando, tienen que apostar a eso, a armar equipos que se puedan sostener en el tiempo y no que cuando andan bien un torneo tengan que vender un jugador por una cuestión económica o porque viene otro equipo que supere las expectativas de cada uno de ellos. Entonces, pero bueno, es lo que le pasa a todos los equipos a nivel internacional, que después no pueden competir con los mercados fuertes europeos o los mercados fuertes americanos como Estados Unidos, México. Acá en Argentina pasa eso. La realidad es que nosotros tenemos dos equipos muy fuertes a nivel internacional, Boca y River, pero porque pueden pagar sueldos a nivel internacional, porque son los dos grandes de acá. Si no, después, hoy ya no se puede competir. Un jugador que anda bien en cualquier equipo, te estoy diciendo, de primera división medio, le llega una oferta de ir a ganar en $2 a El Salvador y se va por una cuestión económica, por una cuestión lógica. Acá el peso argentino anda mal y la plata hoy en día es lo que gobierna el fútbol. Sí, de hecho nuestros jugadores también salen acá y el fútbol más competitivo para ellos y donde son más vistos es en México. Y en México pagan bien, por lo que se conoce de los futbolistas ecuatorianos. Dani, en una sola palabra, descripción, Emelec. ¿En una palabra? Bueno, para mí Emelec es... Bueno, tendría que darte dos definiciones. Una deuda, no hay problema, dámelo. Es una deuda, vamos a decirlo, que tengo con ellos, pero a su vez es un agradecimiento eterno. Me hicieron vivir momentos inolvidables y bueno, siempre siento que si hubiese apostado a estar más tiempo hubiese podido darle más desde lo que ellos querían de mí, que era dentro de la cancha, pero siento que los representé bien en lo que es la imagen del club y a lo largo del tiempo, por lo menos cada vez que me cruzo un hincha de Emelec en algún aeropuerto, en algún lugar en común que podamos llegar a tener, como te contaba antes, me lo hacen sentir y eso para mí es gratificante. Ojalá algún día, si es en alguna otra profesión que puedo llegar a desarrollar más adelante dentro del fútbol, ojalá un día me pueda volver a cruzar con el club, porque me encantaría poder darles algo de logros deportivos que me faltó como jugador. La hinchada de Emelec. Maravillosa. La boca del pozo, ¿no era? Sí, la boca del pozo. Tengo una imagen inolvidable. Mi último partido de local, yo me tomé un atrevimiento que no hice ni siquiera en Platense, equipo que hoy, bueno, vos sí te menciono, soy goleador histórico, ídolo, campeón 2 veces.
ni siquiera me tomé ese tiempo, pero sí lo hice con la hinchada de Emelec, que fue ir a despedirme tribuna por tribuna, agradeciéndole cuando terminó el partido. Eso no me lo olvido más y la gente de Emelec desde el respeto me aplaudió y esas cosas no se olvidan. Bueno, mi querido Dani, ha sido realmente una entrevista bastante maravillosa. Mira que el tiempo se nos ha ido. Nos podíamos seguir sentados conversando sí, de todo un poco. Hermoso. Hemos revivido muchas anécdotas que has tenido acá en el fútbol ecuatoriano, cosas que les quisieras dar a Emelec. Finalmente, al hincha de Emelec, ¿qué le dices en estos momentos y sobre todo al aficionado del fútbol ecuatoriano que está pasando por una dura situación? Bueno, hoy no le puedo hablar al hincha, le tendría que hablar al ecuatoriano, al común denominador de la sociedad, que en definitiva hoy no hay camiseta. Somos todos lo mismo. Que se cuiden, que traten de cuidar al de al lado, que creo que es el mensaje. Hoy en día no hay que pensar en uno, hay que pensar en el daño que le puedes hacer a otro por un acto individualista. Y que son momentos de reflexión más que de acción, ¿no? Son momentos para, como se dice en el fútbol, parar la pelota, pensar que hicimos mal y tratar de no volver a equivocarnos y que la vida nos está dando un cachetazo y que tenemos que aprender de esto. Lo único que les quiero decir es mandarles fuerzas. Sé que no es una situación linda la que están viviendo ustedes. No estamos viendo a nadie una situación linda. Nosotros llevamos más de un mes encerrados en nuestras casas, calculo que ustedes lo mismo, y no es lindo para nadie. Por más recuerdos que uno tenga y estar en familia, que es lo más lindo que hay, pero necesitamos la actividad, pero a veces hay que resignarse uno mismo y pensar en el de al lado. Y si de nosotros depende no dañar a uno que está al lado y lo hacemos, tenemos que dormir tranquilos. Daniel, agradecerte de parte de quien hacemos el equipo de peloteros, la predisponibilidad, la conversación que hemos tenido. Gracias por tu tiempo. Sabemos que pudiste haber estado haciendo otra cosa, pero te has dado un tiempo para conversar con el equipo de peloteros acá en la ciudad de Guayaquil y eso es algo muy importante para nosotros. Agradecerte por esa predisposición que tuviste. Seguramente esta entrevista la va a disfrutar muchísimo el hincha de Emelec sobre todo, porque cuando se enteró por nuestras redes que va a estar Daniel el Trapito Vega, están ávidos por conocer ya qué es lo que recuerda, qué es lo que dice, por dónde anda. Y sin duda será una de las entrevistas más bonitas que hemos tenido durante este tiempo. Agradecerte, mi querido Daniel. Tengo un cuadro con fotos del club acá, en mi casa, de la casa de mi mamá, lo mismo. Los quiero mucho, la verdad que los extraño desde lo deportivo, obviamente, pero desde lo humano más, a la gente de Ecuador, obviamente que somos argentinos nosotros y tenemos nuestra familia acá y nos asentamos acá, pero siempre desde las redes sociales estoy pendiente del club y deseándole siempre lo mejor. Así que un beso grande para todos los emelexistas y para el ecuatoriano general, para el hincha de cualquier club, que se cuide, que cuide al del lado. Que es lo más importante hoy, mandarle un abrazo grande, agradecerte este momento. La verdad que me encantó hablar con vos, recordar un montón de vivencias y momentos vividos en un país tan hermoso como Ecuador. Y se me venían a la cabeza ciudades que he recorrido: Azogues, Cuenca, Riobamba, Salinas, que hicimos tipo una mini pretemporada, una playa hermosa, Quito, ni que hablar. Bueno, entonces empecé a rememorar un poco lo que es el lugar y la verdad que pasé un grato momento, así que te lo agradezco de todo corazón que me tengas presente. Agradecerte a ti, porque para mí también quedará para la historia haber conversado con un jugador que vi por televisión y que hoy en día tengo el enorme gusto de conversar. Y bueno, agradecerte siempre a ti, mi querido Daniel. Será hasta una próxima y cuídate mucho, cuida mucho a la familia y bueno, esperando que estés bien. Muchas gracias, lo mismo, cuida a tu familia y agradecidísimo de tu disposición y de cualquier colega tuyo que lo requiera. Acá voy a estar. Un abrazo grande. Un abrazo para ti, mi querido Daniel. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Saludos.